El domingo en el Travelers Championship se vivió uno de los finales más emotivos de muerte súbita de los últimos años. Sucedió en Connecticut, que había visto hace un año a un gran veterano como Jim Furyk disparar el primer 58 en la historia del circuito. Ahora fue uno de los jóvenes valores, Jordan Spieth, quien desató una gran explosión de alarido al embocar desde el bunker para un improbable birdie que le aseguró el título del Travelers Championship. Luego de la magistral ejecución, poco pudo hacer Daniel Berger, quien poco antes había empatado el liderato a Spieth con una gran ronda de 67 golpes 3 bajo par. Berger continúa en gran momento luego de que apenas hace 3 semanas defendió exitosamente su título en el St. Jude Classic en Memphis. Nuevamente, el rubio estadounidense arremetió fuertemente y luego de haber jugado en par los primeros 12 hoyos, se encendió con birdies en los hoyos 13, 15 y 17. Contrariamente, Jordan Spieth no estuvo en su mejor día. Luego de jugar en 1 bajo par la vuelta de ida, tropezó con 2 bogies en los hoyos 12 y 14. Ya en desventaja por 1, el nuevo campeón debió invocar el último birdie en el hoyo 15 para forzar el empate con Daniel Berger con 268 golpes 12 bajo par. Al anotar una ronda de 70 par de campo, Spieth no estuvo ejecutando con la precisión acostumbrada, lo cual se reflejó apenas jugaron el primer hoyo de muerte súbita. De 2 en el bunker que protege la entrada al green del hoyo 18, parecía que la ventaja estaba a favor de Berger, que estaba en green de 2 golpes. En medio de un público que percibía la tensión que se generaba y un gran silencio, Spieth finalmente ejecutó su tercer golpe. La pelota salió muy alta para librar el borde, pero cayó lentamente sobre el green, rodando sin alterar su curso hasta caer al fondo de la copa. Como era de esperarse, la magia del campeón desató la locura entre los miles de entusiastas fanáticos, pese a que Daniel Berger aún podía igualar el birdie de Spieth. No lo hizo y finalmente se decidió así una breve pero emotiva muerte súbita, el destino del campeonato. Tras haber iniciado avasallador con 63 golpes, Jordan Spieth lo hizo de punta a punta y muy impresionante se coronó sin haber jugado su mejor golf el domingo. Fue su segundo título del año que lo lanza al lugar número 3 del ranking mundial. Quien se derrumbó en el cuarto día fue Boo Weekley, que solamente logró anotar un 72 2 sobre par. Así empató con Paul Casey y Patrick Reed con 271 golpes 9 bajo par en el quinto puesto. El tercer lugar fue compartido por el estadounidense Charley Hoffman y por el neozelandés Danny Lee. Ambos terminaron el torneo con 270 10 bajo par. En la LPGA, una sobresaliente actuación de la coreana Choi Jeon Ryu la vio conquistar su segundo título de la temporada, esta vez en el Walmart NW Arkansas Championship, mediante recorridos de 65, 61 y 69 para un total de 195 golpes, 18 bajo par. Parecía que luego del arrollador 61 que disparó el sábado, Ryu manejaría cómodamente la ronda final. Sin embargo, surgieron 2 jugadoras de alta peligrosidad, la tailandesa Morilla Jutanugarn y otra coreana, Amy Yang, quienes montaron una arremetida que a punto estuvo de igualar en el liderato con la eventual campeona Choi Jeon Ryu. Así, de manera triunfal, Ryu llega al número 1 del ranking mundial, donde estuvo apenas un mes la tailandesa Ariya Jutanugarn, que a su vez desbancó a la neozelandesa Lydia Ko. Amy Yang disparó un 64-7 bajo par, mientras que Morilla Jutanugarn cerró con 66 golpes 5 bajo par. Ambas totalizaron 197-16 bajo par para quedarse compartiendo el subcampeonato a solamente 2 golpes de la campeona. Ryu embocó su tercer birdie en el hoyo 12 para llegar a 18 bajo par y cerró el torneo con 6 pares consecutivos que fueron suficientes para mantener la ventaja y capturar su segundo título del año. Tras su inesperada victoria en el primer torneo mayor del año, el ANA Inspiration, Ryu escaló de manera consistente en el ranking mundial y este gran triunfo es fiel reflejo de la solidez de su juego en los últimos meses. Hasta esta fecha, es la única múltiple ganadora en la temporada. Por su parte, la otra coreana, Amy Yang, que por cierto ganó en Tailandia
el pasado febrero, estuvo cerca de alcanzar su segunda conquista del año con su gran vuelta de 64 el domingo. Su segundo lugar la levantó 2 posiciones en el ranking mundial, en donde ahora es la número 9 del mundo. Jugó una ronda fantástica, habiendo embocado 8 birdies y un águila, pero los 3 bogies que sufrió la frenaron en su intento por haber remontado a su compatriota Choi Yeon-ryu. La tailandesa Moriya Jutanugarn, cuyo desarrollo golfístico ha sido a la sombra de Arilla, su hermana, hiló su cuarto torneo dentro de las 10 primeras. Este segundo puesto, compartido con Amy Yang, representa su mejor actuación en toda su carrera, iniciada como profesional en 2013, cuando fue novata del año en el circuito. Michelle Wie tuvo otro cierre espectacular, esta vez con 64 golpes, 7 bajo par, que le valió haber compartido el cuarto puesto con su compatriota Stacy Lewis, que firmó una tarjeta final de 69 golpes, 2 bajo par. Gaby López, una de las favoritas del público y ex estudiante en la Universidad de Arkansas, tuvo una extraordinaria reacción con su tercer recorrido, con 6 birdies en los 12 últimos hoyos, que le valieron alcanzar un empate en 10º lugar. Totalizó 203 golpes, 10 bajo par, luego de vueltas de 68, 68 y 67, 4 bajo par. Gaby viene de menos a más en esta temporada y en Arkansas la mexicana acumuló su segundo torneo dentro de las 10 primeras en los 3 últimos torneos. Ascendió 7 escalones del número 64 al 57 en el Race to the CME. Es la mejor latinoamericana, sin duda, en el circuito. Y en el CME Globe, Choi Yeon-ryu aventaja a Arilla Jutanugarn en el tope de la clasificación. Sin duda, es la número 1. El veterano Fred Couples alcanzó hoy su segunda victoria de la temporada con un registro final de 66 golpes, 6 bajo par, que le dio un triunfo por 2 golpes sobre Scott Verplank en el American Family Insurance Championship que se disputó en el estado de Wisconsin. El inglés Paul Broadhurst, que lideraba el torneo luego de los primeros 36 hoyos, decayó en la jornada decisiva con vuelta de 73-1 sobre par. Esta cifra lo hizo caer hasta el 5º lugar con 205 golpes, 11 bajo par. Uno de los grandes favoritos del público, el local Steve Stricker, estuvo cerca pero se quedó a 3 golpes del eventual campeón Couples. Disparó una ronda final de 69 golpes, 3 bajo par, para un acumulado de 204, 12 bajo par. Con Stricker compartió el tercer lugar Joe Durant, también estadounidense, quien cerró con vuelta de 67 golpes, 5 bajo par. Couples alcanzó así el segundo título de la temporada con anotación final de 201, 15 bajo par en el acumulado. Broadhurst salió para la ronda final con subtotal de 12 bajo par, luego de su impresionante 63 del viernes. Aflojó al final con 3 bogies y en los 9 primeros hoyos, luego de 2 birdies tempraneros que presagiaban que el inglés escaparía con el campeonato. En los 9 de regreso, Broadhurst no levantó y terminó con 73 golpes a 4 de distancia de Couples. Como es su costumbre, tuvo un explosivo inicio habiendo acertado 4 birdies en la vuelta de ida para 32 golpes. En la de regreso aumentó su ventaja con birdies en los hoyos 10 y 11 para llegar a 6 bajo par en el día. Cuando parecía que Couples aumentaría su cosecha de birdies, repentinamente ya no acertó. No obstante, jugó con gran temple y cerró con 7 pares consecutivos para asegurar el título. Además, no cometió un solo bogey. Scott Verplank, el subcampeón por su parte, se acercó a 2 golpes de liderato con sus 2 últimos birdies en los hoyos 11 y 14 y terminó en segundo lugar en solitario con 203, 13 bajo par. De quien probablemente se esperaba más fue Steve Stricker, uno de los patrocinadores de haber llevado el torneo a Wisconsin, su estado natal. Jugó una primera vuelta floja con 2 birdies y 2 bogies y apretó en la de regreso con birdies en los hoyos 11, 16 y 18 para un 69, 3 bajo par. Igualó con Joe Durant en el tercer puesto con score total de 204, 12 bajo par. Con esta nueva conquista en el American Family Insurance Championship, Freddie Couples llega a 13 victorias oficiales en el Champions Tour y es el segundo múltiple ganador en la temporada detrás de Bernhard Langer, quien acumula 3 títulos en el año como líder indiscutible del circuito.